cuando me llamó Fernando Tesón, el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede aquí, en Ceuta, y me propuso ser moderadora y presentadora, me gusta la palabra, me hace ilusión decir presentadora, de nuestra invitada. Lo cierto es que me pareció un trabajo muy fácil porque todo el mundo conoce la impresionante trayectoria profesional de nuestra invitada. Pero siendo el trabajo fácil, lo cierto es que era aquel que más ilusión me hacía, la verdad. No solamente porque llevo pidiendo varios años que venga aquí a Ceuta, porque además ha sido mi presidenta durante los últimos años, porque es una de las mujeres que con más atención he leído, sacando en papel sus resoluciones, marcando con un subrayador de verdad, un subrayador fluorescente y guardando en carpeta de cartón, lo cual ya me sienta muy mayor, sus resoluciones, sino porque me parece que es una referencia jurídica, una referencia para todos aquellos que ejercemos la función jurisdiccional, sobre todo en el ámbito de derecho laboral. Bien, en primer lugar, tengo que darle la enhorabuena por su reciente nombramiento como magistrada del Tribunal Constitucional, del que tomó posesión el pasado 9 de enero. Espero que esta etapa sea maravillosa, sea feliz y que le genere una gran satisfacción a nivel personal y profesional, aunque tengo que decir que te echaremos de menos en el Supremo. Bien, lo importante o la trascendencia de nuestra invitada no solamente es de la última época su trayectoria profesional, sino que lo determinante es que realmente ha estado en prácticamente todos los destinos en los que puede estar un juez y magistrado. De forma que tiene una visión muy global, muy concreta, que se traduce en sus resoluciones sobre cómo debe aplicarse e interpretarse el derecho. Entró en la carrera judicial en el año 87. Su primer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción de Bilbao. Me gusta resaltarlo porque fue en una época, en un lugar muy especial, en donde los jueces y magistrados no solamente estaban preocupados por la carga de trabajo o por el funcionamiento regular, mal o bien de las herramientas que nos proporcionan para ejercer nuestro trabajo, sino además porque había un peligro real, concreto, de su vida y la de su familia. Por tanto, me ha parecido necesario recordar que hubo una época ya pasada, gracias a Dios, en los que jueces y magistrados y fiscales ejercieron su trabajo con una absoluta dignidad y asumiendo un riesgo y trabajando con una presión muy difícil. Posteriormente fue presidenta de la Sala Social, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, primero sede en Burgos y posteriormente en Valladolid, que es su ciudad, hasta que fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo el 27 de octubre del 2006. Todos sabemos que fue posteriormente nombrada presidenta del Tribunal Supremo, siendo la primera mujer que preside una sala del Tribunal Supremo, espero que no sea la última, hasta que concluyó esta etapa por jubilación. Pero además ha desarrollado una labor muy importante de carácter docente, ha sido profesora durante muchos años del Departamento de Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Asimismo, ha sido miembro de la Junta Electoral Central, siendo además su vicepresidenta en la última etapa, hasta el 9 de enero del 2003. Ha sido académica de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, del que además fue presidenta escogida por unanimidad por la totalidad de sus miembros. Ha sido o es académica honorífica de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia Española y la de Extremadura. Y si por si fuera esto poco, además, que se aburre, ha escrito innumerables artículos de muy diferente naturaleza, no solamente de ámbito de derecho social, que también, sino también derecho procesal y de igualdad de género. Lógicamente, esta gran trayectoria, que lo que revela es una gran capacidad de trabajo, le ha granjeado importantes premios, es destacable la Cruz de Honor de la Real Orden de San Raimundo de Peñafort,
Los últimos premios que acabo de mencionar, el premio emérito otorgado por el Consejo General de todos los colegios profesionales de los letrados, de los graduados sociales, y un premio que a mí me encanta, que es el premio Puñetas de Oro, que es la divulgación otorgado por los divulgadores e informadores en materia jurídica. Bueno, veo que hay muchos profesionales por aquí que están especializados en derecho laboral, con lo cual simplemente he dado unas pinceladas porque estarán hartos de escucharme todos los días y preferirán escuchar a nuestra invitada. Le voy a ceder la palabra, pero no puedo dejar de decir que muchísimas gracias por venir, que ha sido un placer tenerte aquí, disfrutarte durante estas horas, que sé que ha sido un esfuerzo porque tu agenda está muy apretada, pero la verdad es que has tenido una paciencia y siempre una sonrisa maravillosa. Muchísimas gracias. Y sin más, te doy la palabra a doña a María Luisa Segoviano hasta Buruaga. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. El primer agradecimiento a Paqui porque ha sido una presentación verdaderamente emocionante. No me merezco, vamos, nada de lo que ha dicho, pero yo se lo agradezco de verdad. Y además no es Ceuta, no es la comunidad jurídica la que me tiene que estar agradecida. Soy yo que he venido aquí, que estoy encantada, que estoy feliz, que me parece una ciudad fantástica a la que no conocía. Y luego ya agradezco al Consejo General del Poder Judicial, a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la organización, especialmente a Fernando Tesón, que fue su insistencia porque el año pasado iba a venir y al final por temas profesionales no pude, y este año me volvió a invitar. Yo dije, bueno, ahora se vengará y dirá que… Pues sí, me volvió a invitar y esta vez, como sí que podía, he venido encantada. La verdad es que estoy muy, muy contenta. Y, bueno, pues ya vamos a pasar al núcleo duro, ¿no? A la reforma laboral. Cuando hicimos el programa, yo pensaba en la reforma laboral del 2021, que, bueno, es la reforma grande, es la reforma que entonces estaba en auge. Luego ha habido otras muchas reformas laborales, no de tanto calado como esta, pero si me da tiempo voy a intentar ajustarme un poco. Sí que me referiré a la Ley 15/2022 por los especiales problemas que nos está planteando en el ámbito laboral. Empiezo con la reforma del 2021, el Real Decreto Ley 32/2021 para la reforma laboral, garantía de la estabilidad en empleo y reforma del mercado de trabajo. Aparece el 28 de diciembre, es la fecha de esta norma. Aparece en el boletín del 30 de diciembre del 2021. ¿Y cuál es la característica que la hace un poco particular? Pues que es una norma que es fruto del diálogo social, algo que quizá ahora estamos echando mucho de menos. Parecía imposible que se llegara a un acuerdo, se llegó. Se llegó a un acuerdo entre Gobierno, entre Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos más representativos, y las dos asociaciones empresariales más representativas, COE y CEPIME. Yo creo que todos recordamos las imágenes de la ministra Yolanda saludando a Garamendi, los dos muy contentos porque habían logrado un consenso, también los sindicatos, pero aparecieron más las imágenes saludando al presidente o el jefe de las asociaciones empresariales. Esto es el primer elemento característico de esta norma. El segundo es que va en sentido, digamos, diferente a cómo han ido hasta ahora las normas, porque trata de lograr, como se dice, la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, mantener, garantizar la estabilidad en el empleo y mantener también las empresas. ¿Y cómo se mantienen las empresas? ¿Cómo se pueden compaginar estas dos cosas? Bueno, pues a partir de instrumentos de flexibilización, a partir de la posibilidad de suspensiones de contratos y reducciones de jornada ante malas situaciones económicas, técnicas, organizativas, de producción, fuerza mayor, etcétera, etcétera. Los famosos ERTEs a los que luego me referiré. Este acuerdo no surge de repente porque se les ocurriera a los
intervinientes en el diálogo social. Surge porque en Europa aparece en el año 2021 un plan. La Unión Europea tiene un plan de resiliencia, transformación y mantenimiento del empleo. Y esto lo aprueba el Consejo de Ministros de la Unión Europea en julio del 2021. España pertenece a la Unión Europea y tiene que seguir el plan. ¿Qué dice el plan? Pues el plan, cuando examina qué pasa en nuestro mercado de trabajo, dice qué es lo que hay que hacer. Primero, simplificar el número de contratos temporales, porque teníamos muchísimos. Y la queja de los empresarios, y yo creo que con razón, es que a veces hacían un contrato que luego llegaban al juzgado y decíamos, uy, es que no tenía que haber hecho ese, tenía que haber hecho el otro, hombre. Y entonces este es nulo, hombre. Eso nos ha pasado porque no se sabía muy bien cuál de las modalidades contractuales había que elegir, porque había muchísimas. Bueno, pues hay que simplificar. Segundo, hay que modernizar la negociación colectiva. La negociación colectiva siempre se le ha acusado de que estaba petrificada. Estamos todos anclados, muy cómodos en el pasado, en la forma antigua de negociar. Y eso hoy en día, bueno, pues hay que adoptar otras decisiones para evitar ir repitiendo año tras año los convenios que es que estaban a veces copiados unos de otros y decían cosas de normas que ya no estaban vigentes porque los iban copiando. Estaba muy petrificada la negociación colectiva, hay que modernizarla. Hay también que atacar porque ahí había que modificar la contratación y las contratas y las subcontratas. Y, finalmente, hay que flexibilizar más el mercado interior. Hay que dar normas a las empresas para que no tengan que acudir a los despidos, sino que puedan acudir a estas medidas de flexibilidad interna, a suspensión de contratos de carácter temporal y a reducción de jornada también de carácter temporal. Se dice, ¿qué es lo que le pasa a nuestro mercado? Nuestro mercado de trabajo es un mercado muy débil, es un mercado muy sensible a la crisis económica que se pueda producir. Se dice, es que en el momento en que estornuda la economía, se destruye el empleo, se destruyen las empresas. Esto no puede ser, hay que mirar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa, primero, que hay un exceso de contratación temporal. Nuestro nivel de contratación temporal es el doble de la Unión Europea, de todos los países de nuestro entorno. Y, en segundo lugar, que se acude con excesiva frecuencia a la externalización de actividades. Es decir, antes lo clásico era que las empresas pues externalizaran la limpieza y la vigilancia. Se lo encargaban a empresas especializadas en limpieza y en vigilancia. Pero a medida que va avanzando, siempre fue característico en construcción, pero a medida que va avanzando la sociedad, van cambiando las empresas, pues cada vez se externaliza más. Entonces, bueno, un amigo inspector decía, es que al final una gran empresa de construcción solo va a tener un administrativo con un ordenador y un teléfono. Entonces, todo externalizado, todo. La albañilería, la pintura, la calefacción, el retejado, todo. Y la empresa, ¿qué hace? Coordinar. Parece que eso tampoco tiene que ser una empresa, ¿no? Que una empresa puede externalizar, pero quizá no llegar a esos extremos tan excesivos que se había llegado en algún momento. ¿Qué es lo que es poner de relieve la exposición de motivos? Bueno, la exposición de motivos pone de relieve que el medio quizá más eficaz que hasta ahora hemos tenido, aparte de acabar con la excesiva precarización o temporalidad en los contratos, es acudir a los expedientes de regulación temporal de empleo. Y lo que hace es poner de relieve cómo en la época de la pandemia los ERTEs salvaron la economía, salvaron las empresas, salvaron el empleo. En aquella época, vista la situación catastrófica que había económica derivada de la crisis sanitaria, claro, si se hubiera procedido a cerrar las empresas porque no podían trabajar, por la pandemia estaban cerradas, no podían pagar salarios porque no producían, pues hubiera sido una auténtica catástrofe. Afortunadamente se acudió a este sistema de los ERTEs, de la reducción temporal de empleo, mediante suspensión de contratos mientras durara la situación de pandemia, luego ya había sus regulaciones específicas, o disminución o reducción de la duración de los contratos. Y se dice que esto es muy importante y lo que hay que hacer es reforzar estos mecanismos de flexibilidad interna de las empresas.
Otro tema que se pone de relieve es que la digitalización que hay que asumirla y fundamentalmente formar a los trabajadores y especialmente a las trabajadoras, porque ahora se habla de brecha digital respecto a las trabajadoras. Dentro de la brecha salarial una parte importante es la brecha digital, que parece que las trabajadoras parece que se nos da peor el tema de la informática como regla general. No digo que hay mujeres que lo hacen estupendamente, pero parece que hay estudios que acreditan que hay menos utilización de los instrumentos informáticos, menos facilidad para utilizarlos y eso, claro, perjudica seriamente la empleabilidad de los trabajadores. Entonces, hoy en día, cualquier empresa, cualquiera, por pequeña que sea, tiene estos instrumentos para funcionar. Si no se sabe el manejo de los instrumentos, pues es difícil en ocasiones el poder encontrar un trabajo. Y ya pasamos a ver exactamente, como dicen en mi pueblo, habas contadas, a ver qué es lo que en concreto ha modificado este Real Decreto Ley 32/2021. Empezamos por un artículo, el artículo 15, que es un artículo clásico de derecho laboral. Este artículo decía: el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada. Yo siempre digo, los artículos son muy mentirosos. Hay que leerse el segundo párrafo, porque el primero parece que el empresario puede hacer lo que quiera. Pues a este le contrato temporal, a este indefinido, a este... No. Luego solo se puede contratar por tiempo determinado en los concretos supuestos que dice el segundo párrafo del artículo 15. Pero en principio parece que daba la opción. Ahora, la reforma, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho no. El contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indefinido. O sea que, en principio, los contratos de trabajo son por tiempo indefinido. Luego veremos cómo hay alguna posibilidad de hacer contrataciones temporales, alguna posibilidad. El contrato es por tiempo indefinido. Segunda cuestión, se mantiene lo que se llama el encadenamiento de contratos temporales, que siempre, bueno, es gracioso lo del encadenamiento. ¿Qué pasa? Pues algo que ha sucedido con mucha frecuencia. Trabajadores a los que la misma empresa o grupo de empresas hace contratos temporales uno detrás de otro. A lo mejor entre uno y otro hay 15 días, hay un mes, pero... Y entonces, claro, Europa ahí nos llamó la atención porque hay una directiva sobre el trabajo de duración determinada que dice que no puede haber contratos temporales que tienen, o bien que haber un número máximo de contratos temporales, que lo diga la legislación, o bien establecer una duración máxima de cómo pueden durar esos contratos temporales, o bien una causa objetiva que los justifique. Aquí se modificó también el artículo 15, en su último apartado, en el 5, y se dijo que si en un periodo de 24 meses, o sea, 2 años, un trabajador hubiera estado prestando servicios al menos 18 meses, año y medio, para la misma empresa o grupo de empresas, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo otro diferente, se presumirá que su relación es fija. Este trabajador tiene muchos contratos temporales y al final acaba siendo fijo, porque lo dice la legislación. Otra modificación, desaparece el contrato para obra o servicio determinado, que era, yo diría que la mayoría de contratos temporales que había era para obra o servicio determinado. Te contrato para que, yo qué sé, en construcción, pues para que me hagas la pintura, y cuando se acaba la pintura se acaba el contrato. Entonces, este tipo de contratos ha desaparecido. ¿Qué se ha hecho a cambio? Porque algo hay que hacer, ¿no? Algún contrato tenemos que tener. Bueno, entonces se ha potenciado un contrato que hasta ahora no tenía demasiada relevancia. El contrato fijo-discontinuo. Fijo-discontinuo. Son cosas que parecen un poco contradictorias, pero luego no lo son. Fijo, porque al que le contratas está fijo, no es temporal, es fijo. Discontinuo, no trabaja todos los días laborables. Ahora veremos cómo lo organizamos. Entonces, son necesidades permanentes de las empresas, no necesidades temporales, no necesidades que puedan ser no estructurales, sino necesidades permanentes
pero el trabajo se realiza de forma intermitente, de forma discontinua, de forma estacional. Bueno, una compañera mía del gabinete, Yolanda, tú la conocerías, ¿no?, de Social, Yolanda, que es muy expresiva, dice que cuando ella habla de este contrato, dice, es un contrato tic-toc, tic-toc, trabajo, no trabajo, trabajo, no trabajo, dice, para que se visualice lo que quiere decir el fijo discontinuo. Entonces, este tipo de contrato es el que se ha convertido en la estrella de la reforma, la piedra filosofal que va a acabar con la temporalidad. ¿Ha acabado? Formalmente se ha reducido mucho la temporalidad. Los optimistas, sí, ya no hay contratos temporales, hay muy poquitos, ya estamos como Europa, muy poquitos, muy poquitos. Los pesimistas o críticos dicen, ya, pero es que trabajan muy poquitas horas al año o muy poquito periodo al año y el resto cobran desempleo y es casi como si estuvieran temporales, casi, pero no, porque tú tienes un contrato indefinido y cuando el periodo de TIC acabe vas a TOC y trabajas. O sea, algo ha cambiado, permite lo que decíamos a los jóvenes, el poder tener una perspectiva de futuro, decir, oye, tengo un contrato indefinido, aunque no trabaje todo el año, todos los días, pero yo sé que cuando acabe el periodo de inactividad, vuelve un periodo de actividad y en el de inactividad estoy percibiendo desempleo. Tengo una cierta estabilidad y una cierta seguridad. O sea que yo creo que algo se ha avanzado. ¿Para qué supuestos empleamos este fijo discontinuo? Antes existía y se empleaba para el campo, es decir, para aquellas labores de campaña o de temporada, pues que estaban contratados los trabajadores y sabían pues, que cuando había que recolectar iban a trabajar, cuando se acababa se iban para su casa. Solía ser para labores agrarias, o sea, una cosa un poco más bien marginal, pero ahora no. Ahora es primero para estas labores efectivamente de temporada, de campaña, estacionales, para esto es el fijo discontinuo, pero también para aquellos trabajos que ni son de campaña, ni son de temporada, ni son estacionales, pero requieren una prestación intermitente, cíclica, bien previsible, bien imprevisible, previsible. Un ejemplo que siempre lo hemos tenido, los socorristas de las piscinas. Los socorristas de las piscinas, fijos discontinuos, saben que las piscinas municipales se abren. Cada ayuntamiento tiene su costumbre. En Valladolid es el 15 de junio porque hace más bien fresquito. Aquí a lo mejor se abren antes, ¿no? Pues duran del 15 de junio al 30 de septiembre. Ya lo saben que ese periodo van a trabajar, es fijo. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo no sabe exactamente cuándo le van a avisar, porque dependerá cómo haga, dependerá la lluvia, dependerá de lo que depende. Dicen los agricultores, depende de tantas cosas, bueno, pues depende. Entonces, este tipo de trabajo también son fijos discontinuos. También son fijos discontinuos para realizar contratas o concesiones administrativas. Antes, la contrata o la concesión administrativa se hacía mediante los contratos para obra o servicio. Es decir, la empresa principal quería hacer una determinada actividad que era temporal y hacía una contrata. Era famosísimo la contrata, ¿no? Pues a veces era en los ayuntamientos, a ver, te hago una contrata para que en las fiestas, que tal día tenemos una fiesta, pues haga una limpieza, que va a durar una semana. Entonces, con una empresa de limpieza se hacía la contrata para una semana. Se acababa la semana, se acababa la contrata, se acababan los contratos, porque eran para esa hora o servicio. Y ahora no, ahora se hace mediante el fijo discontinuo. Entonces, son empresas que se dedican a la contrata, por ejemplo, las de limpieza, se dedican a ser contratadas por una empresa principal. Las de seguridad se dedican a ser contratadas por una empresa principal. También muchas de cuidados de personas mayores, fundamentalmente a ser contratadas por ayuntamientos, personas de la tercera edad, personas discapacitadas, también se dedican, o su actividad es siempre ser contratados por una empresa principal. Entonces, en todas estas se hace fijos discontinuos, contrato fijo discontinuo. Y el periodo que va entre una contrata y la otra son periodos de inactividad en los que se cobra desempleo. Duración, pues se dice lo que diga el convenio colectivo. Y si el convenio no dice nada, que muchas veces no dice nada, dice, bueno, máximo 3 meses. Pasan los 3 meses y a la empresa no le ha salido una contrata, pues tiene que adoptar medidas que pueden ser
definitivas, por ejemplo, extinguir los contratos, hacer un ERE y hacer un despido colectivo, o temporales, como puede ser un ERTE. Vamos a hacer una suspensión de contratos que parece que en esta temporada no nos llaman, no nos sale ninguna contrata. Entonces, tiene que hacer este tipo de medidas. En estas empresas de fijos discontinuos también normalmente hay algún trabajador fijo. ¿Por qué? El administrativo que lleva toda la gestión de todos los trabajadores fijos discontinuos, que habla con la empresa que le contrata, que, en fin, suele haber algún trabajador fijo, aunque la mayoría sean fijos discontinuos. Otro supuesto es las empresas de trabajo temporal que pueden hacer contratos fijos discontinuos a trabajadores para cederlos a las empresas usuarias. Empresas usuarias que tienen una actividad fija discontinua. Esta es la típica regulación contra jurisprudencia, porque la jurisprudencia había dicho que no se... Bueno, además puse yo la sentencia aquella, porque me costó, que era complicado. Bueno, habíamos dicho que no se podía hacer contratos fijos discontinuos en las empresas de trabajo temporal, porque entendimos que la empresa de trabajo temporal no se puede calificar de fijo discontinuo la actividad que ella tiene de ser llamada por empresas usuarias para que le facilite trabajadores, porque no hay una homogeneidad en cuanto a la actividad, porque una vez le llamará a una empresa de, no sé, de saneamiento y otra vez le llamará a una de hostelería. Entonces entendimos que no, pero aquí han dicho que sí, que ya se puede hacer, pues ya está, ya se puede hacer. Y luego en las administraciones públicas. Este es el agujero negro, las administraciones públicas, ¿por qué? Porque estos fijos discontinuos que puede hacer la Administración siempre que se acredite que es esencial, que hay una necesidad esencial y, además, que estos contratados han superado los principios que establece la Constitución para el acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad, pues puede hacer estos contratos fijos discontinuos. Pero aquí también hay que hacer la advertencia de siempre, que esto no ha cambiado para nada la contratación por las administraciones públicas. Es decir, que si hay un fraude en la contratación por parte de la administración pública, los trabajadores fraudulentamente contratados no se convierten en fijos, no, sino indefinidos no fijos. Es decir, están en la plaza hasta que la administración convoque la plaza por los procedimientos reglamentarios y se cubra por los procedimientos reglamentarios. La administración es muy buena cliente, muy buena. Muy buena. Luego, ¿cómo se hace este contrato? Siempre por escrito, siempre se dirá lo que va a durar el periodo de actividad, cómo se va a repartir la jornada, etcétera, etcétera. Pero es curioso porque la ley no habla nada del llamamiento. Solo dice que el llamamiento, como diga el convenio colectivo. Pues los convenios hay veces que no dicen absolutamente nada. Y en los fijos discontinuos la regulación del llamamiento es esencial. Con lo cual, lo que yo comento siempre es, si el convenio no dice nada del orden de llamamiento, de la preferencia para llamamiento, de la antelación con la que hay que hacer el llamamiento, lo que tiene que hacer la empresa cuando hace el contrato es en el contrato establecer el llamamiento. Y algo importantísimo, ¿de qué manera le va a llamar? Si le va a llamar por correo electrónico, claro, por ejemplo, para trabajadores del campo no suele ser este el sistema. Si le va a mandar una carta para trabajadores del campo, a veces no tienen un domicilio fijo porque se cambian de domicilio según el trabajo les va saliendo en otras localidades. Entonces, al final, ¿cómo les llaman? A mí me lo han dicho los abogados por WhatsApp. Por WhatsApp, les llaman por WhatsApp. Pero claro, eso debe figurar en el contrato, que se sepa que le van a llamar por WhatsApp y que él tiene que contestar, él o ella, tiene que contestar al llamamiento e ir cuando le llamen. Y que si no le han llamado, si no le ha llegado el WhatsApp, en la época que le tenía que haber llamado, esto es un despido. Y a partir de ese momento empiezan a correr los 20 días de caducidad del despido. O sea que esto hay que tener un poco de cuidado con lo del llamamiento. Puede hacerse una bolsa, se dice una bolsa de fijos discontinuos, donde se haga
una relación de los fijos discontinuos, luego se puede pactar que se les dé una indemnización a extinguirse el contrato, se puede pactar la forma de llamamiento, el número de horas mínimo que tienen que hacer para que no sea un trabajo excesivamente, digamos, como dicen, unas horas casi despreciables, ¿no? Porque no son nada relevantes económicamente hablando, etcétera, etcétera. Bueno, tienen los mismos derechos que los trabajadores fijos, teniendo en cuenta las peculiaridades. Cuando no trabajan, no cobran salario, claro. Cobran desempleo, pero no cobran salario. Y tienen una peculiaridad que si hay un despido y el despido se declara improcedente, para calcular la indemnización tenemos que calcular no todo el tiempo que ha durado el contrato, sino dentro del tiempo que ha durado el contrato, el tiempo en que se ha trabajado, el tiempo en que ha habido trabajo efectivo. No decir, uy, como mi contrato ha durado 8 años, me tienen que calcular la indemnización por 8 años. No. Si en esos 8 años tú has trabajado cada año solo 6 meses, como si hubieras trabajado 4 años a efectos de cálculo de la indemnización. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es a efectos de antigüedad. Aquí Europa nos dio en la cabeza, a la sala cuarta, sí. Resulta que había unos trabajadores, además de la Administración, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que trabajaban muy intensamente en la época del IRPF. Entonces, todos estos, más bien trabajadoras, en la época durante 5 meses al año, 6, yo creo, trabajaban en esta época. Porque eran fijos discontinuos. En la otra época no trabajaban. Su convenio colectivo dice que para devengar un trienio hay que trabajar 3 años trabajo efectivo. Ellas solo trabajaban 6 meses al año. Efectivo 6 meses al año. Bueno, se fueron a Europa y plantearon una discriminación por razón de sexo, porque mirando el número de trabajadoras o trabajadores que había en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, había un 60 y pico %, casi 70 de trabajadoras y el resto trabajadores. Entonces dijeron que esta forma de computar la antigüedad perjudicaba a las trabajadoras. Había una discriminación indirecta porque una disposición, criterio práctica, aparentemente neutros, ponen a los trabajadores de un sexo en situación de desventaja respecto a los del otro sexo, sin que haya una justificación objetiva, razonable y proporcionada de esa desigualdad de trato. Aquí, claro, se vio que las trabajadoras, porque ya digo que eran, bueno, trabajadores, personas trabajadoras, para ser correctos, pero eran más trabajadoras, que era un 60 y tantos %, para devengar un trienio, como solo trabajaban 6 meses al año, tenían que trabajar para un trienio, en vez de 3 años, 6 años. Entonces Europa dijo que no, que esto era una discriminación indirecta y que por lo tanto había que computar los 3 años como si hubiera trabajado todo el año para devengar trienio. Bueno, entonces aquí vienen los envidiosos. Dice, anda, esta trabaja menos y cobra como yo. Bueno, no del todo, porque esa persona solo cobra el periodo en el que trabaja. En el otro periodo no cobra trienios. Entonces, bueno, todo tiene su situación diferente. Tenemos que decir que se plantea un problema de si estos contratos se pueden celebrar a tiempo parcial. ¿Por qué se plantea un problema? Se plantea un problema porque la ley, el Real Decreto Ley, dice que solo y que se celebrarán en las condiciones que diga el convenio colectivo. Si no dice nada el convenio colectivo, ¿se puede celebrar a tiempo parcial? Bueno, pues aquí hay división de opiniones. Hay unos que entienden que sí, porque como ha desaparecido otro modelo que había de fijos discontinuos, los discontinuos que eran de carácter fijo, o sea, periódicos, porque se repetían periódicamente el trabajo, que sí que se puede. Y que además, como en las condiciones que se exige para hacer el contrato, se dice que tiene que decir qué jornada va a hacer. Parece que si fuera la jornada ordinaria de las 8 horas no tendría por qué decir nada, pues la ordinaria. Entonces, pero hay otros que dicen que no se puede, que solo si lo dice el convenio. Bueno,
Veremos a ver. A ver lo que dice el Supremo. A ver lo que dice el Supremo. Y ahora vamos a ver los contratos temporales. Ya he dicho que antes había muchas modalidades. Bueno, ahora prescindiendo de los contratos formativos, que por su propia esencia son contratos temporales, mientras dure la formación, tenemos dos tipos de contratos temporales, de duración determinada. La peculiaridad de estos contratos o elementos comunes tienen que ser por escrito, se tiene que identificar claramente cuál es la causa de la temporalidad y que respondan a esa causa. No solo hay que ponerlo, es que tiene que ser verdad, ¿eh? Tienen que responder. Bueno, dentro de estos tenemos dos modelos. Tenemos el contrato por sustitución de trabajadores y el contrato por circunstancias de la producción. El de circunstancias de la producción, bueno, pues efectivamente las empresas hay periodos en los que tienen, por unos motivos que sea, tienen necesidad de más mano de obra, pero esa necesidad va a durar, ojalá durara siempre, dirían ellas, pero no, va a ser algo temporal. Entonces necesitan hacer un contrato temporal, son contratos por circunstancias de la producción. Entonces puede ser dos motivos: por aquel incremento en la actividad que sea ocasional e imprevisible, o aquellas oscilaciones que, respondiendo a la actividad normal de la empresa, ocasionen una distorsión entre la mano de obra que tiene la empresa y la que se necesita. Por ejemplo, las vacaciones. Vale. Entonces me acuerdo de esta conferencia parecida, la vi en Cantabria, y me pregunta uno: oiga, ¿y usted qué cree? Que cuando entra el bocarte, la anchoa, ¿es previsible o imprevisible? Porque unas veces entra el día 15 de abril, otras el 1 de mayo. Digo, yo no sé. Dice, claro, es que depende si la temperatura del mar, depende los centros que tienen para comer, depende... Yo creo que eso es previsible, porque la oscilación que hay va a entrar. O sea, el bocarte entra. 10 días antes, 10 días después, pero entra. Yo creo que es previsible, que entonces habrá que acudir a esto como previsible. Tiene mucha importancia que sea previsible que sea imprevisible, porque si es previsible, son necesidades que se presentan de forma previsible, solo se puede contratar 90 días al año. En cambio, si es imprevisible, no hay ningún límite en cuanto a los días de contratación. Por eso tenía tanta importancia lo del bocarte, si era previsible o imprevisible. Bueno, entonces estos tipos de contratos, pues por convenio colectivo, por supuesto que se pueden modular, se pueden establecer previsiones, se puede fijar horas, etcétera, etcétera, pero lo importante es que si es de necesidades imprevisibles, por circunstancias de la producción, necesidades aquellas imprevisibles y ocasionales, lo más que puede durar 6 meses, por convenio se puede prorrogar a 1 año. Si son necesidades ocasionales y previsibles, en el año natural solo se puede contratar 90 días. Eso sí, en los 90 días puedes contratar a todos los que quieras de trabajadores, pero solo durante 90 días. Luego tenemos la otra modalidad de contrato temporal, que es para sustitución de trabajadores. Entonces, aquí tenemos 3 supuestos. Uno, para contratar a trabajadores que tienen el contrato suspendido y derecho a reserva de puesto de trabajo. ¿Qué problema tenemos aquí? Que el precepto no dice nada más. Y como no dice nada más, por ejemplo, si no establece una duración máxima. Si hay un trabajador que tiene suspendido el contrato de trabajo con derecho a reserva, por ejemplo, es un representante sindical que está liberado y con lo cual no va a trabajar nada, está liberado. Y le dura lo que dura el periodo electoral, los 4 años, pero luego vuelve a salir, y otros 4 y otros. Y todo ese tiempo vamos a tener a un interino por sustitución de trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo. Según la literalidad de la norma, sí, pero Europa no está nada conforme. Yo me estoy acordando del famoso asunto de Ana Porras, que fue tremendo porque no
era también un interino que sustituía a una interina, que sustituía a una persona liberada sindical con derecho a reserva, en un momento determinado vuelve liberado y ella se le extingue el contrato. Entonces ella dice, oiga, pero si llevo aquí 7 años. ¿Y cómo que ahora me dicen que esto se termina? Y Europa ahí dijo que había que arbitrar algún sistema porque no podía ser esta temporalidad tan inusualmente larga. No, entendió que no. Aquí no hay nada previsto, no sé al final qué pasará, de momento está así. Porque la otra posibilidad de sustituir a trabajadores está mucho más modulada, porque dice que la parte de jornada reducida al trabajador por motivos legales o convencionales. Es decir, que solo si aplicas lo que dice el estatuto o el convenio colectivo, reducción de jornada por cuidado de hijo, reducción de jornada por cuidado de familiar mayor, hay prevista una duración en el estatuto. A veces el convenio lo mejora, pero también tiene prevista una duración. Entonces, una vez que pasa este periodo, se terminó. Pero en el otro, como no dice nada, es un poco, no sé, un poco incierto. Y luego, tercer supuesto, cuando hay selección de trabajadores, el proceso de selección. Aquí el proceso de selección, lo máximo 3 meses. Si en 3 meses no has seleccionado, haber espabilado. No puede seguir el interino, es que no puede seguir. Pero si es la administración pública, la administración es más lenta, ya lo sabemos, pero tanto que no hay un límite. Este lo hemos puesto nosotros al final, la jurisprudencia. La jurisprudencia al final ha entendido que cuando durante más de 3 años hay un puesto que no se cubre porque no se convoca la plaza, porque no se convoca concurso, porque no se convoca traslado, porque no se convoca... y pasa el tiempo y hay un interino y venga y pasan los 3 años, pues ha entendido que eso ya es un fraude de ley, que este trabajador se convierte en indefinido no fijo. O sea que algo ha modulado la jurisprudencia. Estas son las fundamentales contratos temporales y contratos indefinidos. El fijo discontinuo, figura estrella. Y ahora vamos a ver medidas colectivas. A ver, medidas colectivas, voy a decirlas muy brevemente, los famosos ERTES. ¿Qué es lo que ha hecho la nueva norma? La nueva norma ha añadido a la modalidad de ERTES que había otra más. Antes había el ERTE ETOP. ¿Qué es eso? Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por eso puede haber un ERTE. Puede haber un ERTE por fuerza mayor. Y luego también puede haber un ERTE por fuerza mayor debido a decisiones de las autoridades sanitarias, incluidas aquellas que obedezcan a razones de salud pública. Está pensando en cuando hubo el COVID, por si se repitiera una situación similar. Y luego hay otra cosa que es el sistema RED, que es que una vez activado por el Consejo de Ministros, este sistema permite a las empresas el solicitar reducción de jornada o suspensión de contratos. Y puede ser de carácter sectorial o puede ser de ámbito general. Esto brevemente, y luego la otra norma a la que me quería referir muy brevemente también, a la Ley 15/2022. ¿Qué pasa con la Ley 15/2022? Es la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación. Esta ley apareció en julio del 2022 y lo que dice como objetivo es garantizar que la no discriminación sea efectiva. Pero aparte de eso hace más cosas. Aparte de eso, cuando enumera las causas de discriminación teníamos las clásicas de toda la vida, ¿no? Desde la Constitución, desde el artículo 14, pues por nacimiento, raza, religión, sexo, edad, discapacidad se añadió y también orientación sexual, pero ahora la nueva norma explícitamente cita identidad sexual, manifestación de sexo, enfermedad o situación de salud, situación serológica, situación socioeconómica, lengua, no, la edad ya lo hemos dicho, discapacidad lo hemos dicho, creo que estas son las nuevas. ¿Cuál es la que en el ámbito laboral nos puede causar mayor problema? Que nos puede causar mayor problema es la enfermedad o situación de salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si despedimos a un trabajador que está en situación de incapacidad temporal? Ese despido
por el solo hecho de que él se encuentre en incapacidad temporal, es un despido discriminatorio y, por tanto, nulo? ¿O cabe una interpretación un poco más matizada? Vamos a ver. Lo que habla la ley es discriminación por razón de enfermedad o situación de salud, estado de salud, me da igual cómo lo diga. Bueno, yo me planteaba el caso. Una empresa despide a 3 trabajadores por causas objetivas, por causas económicas, porque la empresa está en mala situación económica. Llegan a juicio y entiende el juzgado y luego la sala que la situación es mala, pero no tan mala como para justificar esos 3 despidos. Si uno de los 3 está en incapacidad temporal, el despido de este será nulo, a diferencia del de sus compañeros que sea improcedente. Ahí, claro, ¿qué cuestión tenemos? Bueno, tenemos una cuestión que cuando se dice que el despido es nulo es en el supuesto de discriminación por razón de sexo, porque la regulación que contiene el Estatuto de los Trabajadores, cuando se despide a personas trabajadoras, bueno, son trabajadoras mujeres en caso de que hayan iniciado el descanso, que estén embarazadas o hayan iniciado el descanso por maternidad o hayan pedido permiso de maternidad o por cuidado de hijo, por lactancia, etcétera. Pero también se aplica cuando es el trabajador varón el que ha cogido este descanso por maternidad, esta situación, etcétera. Si se le despide estando así, si el despido no se declara procedente, es nulo. Solo hay 2 alternativas: que sea procedente, que las causas que alega la empresa sean ciertas y suficientemente graves para que el despido se califique de procedente, y si no, es nulo. No cabe entender que puede ser improcedente. ¿Por qué? Porque hay un refuerzo expresamente manifestado por el Tribunal Constitucional a la lucha contra la discriminación por razón de sexo y a reforzar la garantía de la trabajadora o de las personas que por razón de sexo sufren esta discriminación. Entonces ahí no hay más, o nulo o procedente. Pero eso mismo no aparece en esta regulación, es que no aparece. Entonces cabe plantearse, que todavía no se ha resuelto, yo apunto los problemas que hay. Cabe plantearse, aquí podría ser improcedente cuando hay esta situación de que está totalmente alejado el propósito discriminatorio de la empresa, porque ella ha despedido a 3 por causas objetivas y había uno que estaba de baja por IT. No hay discriminación por enfermedad respecto a este trabajador. Entonces, es un tema que no se ha resuelto. Se resolverá. Y luego ya finalmente esta ley lo que tiene y lo que regula son las represalias, que expresamente toda situación desfavorable a la persona trabajadora por haber... Pero además aquí dice no solo por haber reclamado frente a una discriminación, sino por haber participado en un procedimiento, quizás se refiere a cuando vas de testigo, que se ha visto algunos que los despiden por ir a algún asunto de testigos, cuando haya participado, haya reclamado por razón de discriminación. Entonces, en este caso, también tendríamos que si hay un despido, este despido sería un despido nulo. Como se nos ha echado el tiempo, sí, ahora más imagino. Pido disculpas. Muchísimas gracias. Ha ido muy rápido, pero ha sido fantástica tu ponencia. Pero yo creo, sí, vamos a darle un aplauso, pero sé